No con nuestras bellas reacciones. Esto es el Cuervo caso. con lentes dice, básicamente, no puedes gobernar en base a la buena voluntad. Hay una frase que lo resume, las naciones no tienen aliados, solo intereses en común. Muy buena frase. Te la Muerto voy- 212 dice, aspirar WW hasta más no poder. ¿Cómo me gusta el wow? Ya, pero continuando con la reacción, esto es el caso más turbio de Chile. Por el trágico en voz. A chipotarle. Blanca. Y acá el de... Ay, conche tu madre. El caso Pablo del... Aravena Garcés tenía 42 años. Están conche tu madreando que mandaron un video de este caso. Weón, están... Ah, che tu madre. Una vida marcada por la violencia y los rechazos. Desde joven había mostrado señales de ser alguien peligroso, era impulsivo, agresivo e incapaz de sentir empatía. Cumplía condena por haber acabado con otro hombre en una riña brutal, pero el sistema le otorgó el beneficio de reclusión nocturna. Solía dormir en prisión, pero de día estaba Muerto libre. Fue entonces 212 cuando dice, ¿quién dijo que solo es uno? ¿Qué? su padre falleció, dejando una herencia que, aunque pequeña, removió viejos resentimientos. Su madrastra, Gloria Villalobos, y su medio hermano, Felipe Aravena, recibieron la mayor parte. Pablo solo obtuvo unas migajas, y él no perdonó esto. El 1 de diciembre de 2008 calculó cada movimiento como si se tratara de un tablero de ajedrez. Conocía los horarios de la casa Peñablanca, sabía quién llegaba y cuándo. Entró sin forzar la cerradura, nadie Hijo lo de esperó. perra. El primero en cruzarse con él fue su medio hermano, Felipe. Utilizó un lazo alrededor del cuello y una emboscada silenciosa para acabarlo. Él apenas alcanzó a reaccionar. 2 horas después, Gloria entró a la casa. Pablo la recibió con un golpe seco, certero, y después, con calma, repitió el procedimiento. No había apuro, solo un método. Le quitó un anillo y el dinero como si se tratara de un ajuste de cuentas. Minutos más tarde Hijo llegó de la puta. trabajadora del hogar, Teresa Yáñez. La escena que encontró fue la última que vería. Ella también fue asesinada por él. Lo más insólito vino después. Se presentó frente a los medios fingiendo preocupación. Habló con periodistas frente a la casa, aún caliente. Nadie sospechaba nada en ese momento. Su actitud fría lo protegió, o al menos así fue por unos días. El rastro no había quedado completamente borrado. Una prenda olvidada, un gorro fallado en la casa por los Por peritos. feo Las culiao. piezas comenzaban a encajar. Cuando la investigación fue revisada y se volvió a juzgar el caso, no hubo duda. Él era el culpable. El 25 de marzo de 2013, Pablo Aravena fue condenado a 40 años de prisión, sin beneficios y sin opción a libertad condicional. El chacal de Nahuel Toro. Weón, van a ser tantos. Tantos. Jorge No. del Carmen Valenzuela Torres tuvo una infancia marcada por el abandono y la violencia. Desde niño, la casa no fue un refugio, sino una jaula rota. Su padrastro, un hombre agresivo, lo empujó a huir cuando apenas tenía 7 años. Vagó sin rumbo, durmiendo bajo cielos abiertos, refugiándose en cuevas y sobreviviendo con trabajos precarios que más eran explotación. La vida misma lo llevó a Nahuel Toro, un pequeño poblado en la zona rural donde se cruzó con María González. Ella era madre de 6 hijos, pequeños de unos pocos meses y 17 años. Decidió acogerlo como compañero, formando una familia improvisada en medio de la pobreza y la miseria. La convivencia no fue sencilla. Jorge tenía un carácter difícil, agudizado por el consumo de alcohol, lo que generó conflictos con el patrón local. Finalmente, el hombre fue expulsado del lugar y la familia se dispersó en diferentes direcciones, algunos buscando refugio cerca del río Ñuble. Progresivamente, con la expulsión, la tensión entre Jorge y María creció hasta un punto irrefrenable. En una tarde, bajo los efectos de la bebida, una discusión encendió la chispa. Armado con una guadaña, Jorge desató un ataque feroz contra María frente a los ojos aterrados de sus propios hijos. La violencia no terminó ahí, acabando con la vida de 5 de las pequeñas presentes. Los cuerpos quedaron abandonados hasta que el patrón, alarmado por la ausencia y el silencio, las encontró y alertó a las autoridades. La noticia conmocionó a todo el país. La comunidad bautizó a Jorge como el chacal de Nahuel Toro.
La búsqueda no tardó mucho, y tras un mes el hombre fue detenido, siendo condenado a 33 años de prisión, pero por la presión social se convirtió en pena capital. Ay, o Durante sea, casi 3 años merecido, en la weón, cárcel, merecido. algo inesperado ocurrió. Lo que parecía un ser salvaje comenzó a cambiar. Jorge aprendió a leer y escribir, cultivó modales, se volvió aficionado al fútbol y, sorprendentemente, se acercó a la fe con un fervor grande. Clásico. Los testimonios de sus compañeros hablaban de un nuevo hombre, alguien irreconocible. Sin embargo, el último día de abril de 1963, después de compartir una última cena con su familia y despedirse, Jorge fue conducido al pelotón que cumpliría la sentencia. Su ejecución fue cubierta por la prensa, que no tardó en convertir su historia en una leyenda. El Chacal de Puerto Montt. Muerto 212 dice, eso en parte fue medio cruel pero encuentro que justo. Sí, pero... Venga tu madre, hermano. Madre. Me tenían que mandar esto. Cristian Barrí Nostroza nació y creció en el sector de Manuel Montt del Puerto Montt, una zona donde la violencia, el abandono y la pobreza era pan de cada día. Nunca aprendió a leer ni escribir, lo que lo dejó al Muerto margen de cualquier 212 dice, oportunidad sí. estable. A temprana edad comenzó a trabajar en empleos pesados y mal pagados. Para sobrevivir alternaba entre trabajos esporádicos y la mendicidad. En algún punto de su vida conoció una mujer con quien tuvo una hija. Ella vendía comida en un carro cerca del supermercado, mientras él debía cuidar a la pequeña. Pero el alcohol, las sustancias y la desesperanza lo empujaban a tomar decisiones cada vez más erráticas. El 10 de mayo de 2014, Barría le prometió a su pareja que saldría a trabajar. En lugar de eso, pasó la mañana bebiendo y consumiendo sustancias. Con la mente nublada, se dirigió a unas escaleras peatonales que ya había usado antes para delinquir. En ese día, el azar lo cruzó con Paola Vega. La mujer caminaba sola por las escaleras cuando él la interceptó con la intención de robarle su celular. Paola se resistió, forcejearon. Barría, cegado por la rabia, la golpeó y arrastró hacia unos matorrales cercanos. Allí, usando un arma blanca, le provocó heridas profundas. Luego la despojó de sus pertenencias, su celular, zapatillas y parte de su ropa, todo en un intento torpe de borrar cualquier rastro. Como si nada hubiese ocurrido, ese mismo día asaltó a otra joven y le robó el bolso. Luego vendió ambos celulares y regresó con su pareja fingiendo normalidad. Pero, extrañamente, algo en su rostro lo delató. Días después, incapaz de mantener Tiene cara de el loco secreto, igual. le confesó a su compañera lo que había hecho. La investigación no tardó mucho en señalarlo. Un mes más tarde, la policía llegó a su casa y lo arrestó. El detalle que terminó de incriminarlo fue perturbador. Su pareja calzaba las mismas zapatillas que Barría había robado de su víctima. Durante el juicio, el relato del crimen dejó helados a jueces y fiscales. Se descubrió que Paola había sido golpeada, acuchillada y abandonada mientras se desangraba. El ataque no fue solo brutal, sino premeditado. Fue condenado a al menos 40 años tras las rejas sin posibilidad a libertad condicional. Hoy cumple su sentencia en el penal de Alto Bonito. Por su parte, las escaleras donde Paola perdió la vida hoy llevan su nombre. Allí se colocó una placa en su honor, para que así nadie olvide su historia. Uy, eso, esas cosas igual El dan brujo de escalofrío. Licantén. Porque se siente que no le dan a las personas un descanso. José Navarro Lavé era conocido en la zona rural de Licantén por sus creencias esotéricas y su comportamiento errático. Había sido denunciado anteriormente por agresiones dentro de su entorno familiar, lo que ya lo mantenía en la mira de algunas autoridades locales. Pese a ello, logró mantener cierto respeto entre algunos vecinos, quienes lo veían como un curandero o un personaje excéntrico. En enero de 2018, Navarro acompañó a un hombre mayor, Rafael Vidal, y su nieta de 11 años en una búsqueda de un supuesto tesoro en un sector rural. Durante la excursión, agredió al abuelo dejándolo inconsciente y se llevó a la menor sin su consentimiento. Ambos estuvieron desaparecidos durante 8 días, lo que activó un operativo de búsqueda a nivel nacional. Cuando la menor fue finalmente encontrada junto a Navarro, declaró que no había sido víctima de violencia ni de agresiones físicas en ese periodo. Sin embargo, Navarro ya arrastraba un historial que incluía abuso y su acción fue calificada como un rapto agravado. Durante el juicio, Navarro intentó justificar su actuar argumentando que la pequeña le pidió ayuda porque sufría de abusos en su hogar. Aseguró haberla protegido, pero sus dichos fueron vistos como un intento de desviar la responsabilidad.
A pesar del testimonio de la menor, la justicia determinó que el delito estaba consumado por el hecho de haberla sustraído de su entorno sin autorización. Fue condenado a 15 años de prisión. Años después, las investigaciones sobre el entorno familiar de la menor confirmaron que efectivamente existían antecedentes por delitos vinculados al tráfico de sustancias. No obstante, eso no alteró la condena de Navarro, que hoy en día sigue cumpliendo condena. Galvarino. Galvarino fue un guerrero mapuche que se destacó por su valentía y resistencia durante la Gran Guerra de Arauco en el siglo XVI. Ay, Su hermano. historia ha perdurado como un símbolo de lucha y dignidad ante los... No a las enemitas como tal, pero igual me dan cosas las enemitas. Tengo que decirlo porque siento que de verdad las personas no descansan porque van muchas personas a pedirle regalos. Pero sí, a las cosas conmemorativas de como, ay, que moriste acá. Es como, weón, dejen que esa persona descanse después de lo terrible que fue su muerte, weón. Dejen de pedirle cosas, pedirle favores, como, weón, dejen que descanse. la opresión. En noviembre de 1557, tras la derrota en la batalla de Lagunillas, Galvarino fue capturado por las fuerzas españolas del gobernador García Hurtado de Mendoza. Como castigo ejemplar, le amputaron ambas manos. Sin embargo, en lugar de rendirse, Galvarino regresó a su pueblo mostrando sus heridas, incitando a sus hermanos mapuches a continuar la resistencia. Con gran determinación reemplazó sus manos perdidas por cuchillos atados a sus muñones y retomó las armas. Luchó valientemente en la batalla de Milarapue. Finalmente fue capturado nuevamente y ejecutado por las fuerzas españolas, pero su legado perdura como un ejemplo de coraje y sacrificio en la lucha por la libertad y la justicia. Tomás Bravo. Tomás Bravo tenía apenas 3 años cuando su vida se apagó de una manera trágica y misteriosa, esto en febrero de 2021. Ese día, en la localidad hermano. rural de Caripilún, en la región de Arauco, el pequeño acompañaba al... Decían que era por un tema familiar, si no me equivoco, porque no quisieron como dar hectáreas de terreno que era como un ajuste de cuentas por parte de las forestales hacia la familia. Por lo que yo recuerdo lo que decían las malas lenguas. hermano de su padrastro, Jorge Escobar, a pastorear ovejas. En un momento dado, Jorge se apartó para atender a los animales y dejó solo al pequeño Tomás, pero al regresar el niño había desaparecido. Comenzó una búsqueda frenética que duró horas. Jorge recorrió el terreno sin hallar rastro hasta que finalmente decidió regresar a la casa para alertar a las autoridades. La preocupación se extendió rápidamente. Por la corta edad de Tomás, la movilización fue inmediata y masiva. Carabineros, bomberos, el GOPE y hasta la Fuerza Aérea con drones y satélites se sumaron para rastrear cada rincón de la zona. Finalmente, 9 días después, el 26 de febrero, el cuerpo sin vida de Tomás fue encontrado en una zanja a orillas del río Raqui, semioculto entre la maleza y el barro. El pequeño fue encontrado en tal estado que todo indicaba que fue víctima de violencia. La investigación pronto tomó un rumbo polémico. Desde un inicio, Jorge Escobar fue detenido y acusado de ser el responsable. Sin embargo, tras varias pruebas, entre ellas análisis de ADN en el cuerpo y la ropa del pequeño, no logró vincularlo con la escena. Esto provocó su liberación, mientras las dudas y sospechas seguían creciendo. Otro nombre también surgió en las sombras, Héctor Sáez, conocido como el Loco Memo, un hombre con antecedentes penales. Se le involucró debido a rumores y a mensajes que supuestamente le envió la abuela de Tomás el día de la desaparición. Sin embargo, esas acusaciones fueron desmentidas y no hubieron avances. Con el paso del tiempo, la investigación no logró esclarecer qué o quién provocó el trágico final del pequeño. Nuevos exámenes recientes de ADN no coincidieron ni con el tío ni con los demás sospechosos. El caso, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. No hay respuesta todavía de quién fue. Antonio Carvajal. Antonio Carvajal era un hombre que a simple vista parecía un profesor común, pero detrás de esa apariencia se escondía un lado oscuro. A finales de los años 90, su primer gran escándalo estalló en 1998, cuando una exnovia lo denunció por agresiones. Fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque salió bajo libertad condicional gracias a buena conducta. Un tiempo después, Carvajal conoció a Ingrid, una adolescente de apenas 16 años.
A pesar de que ella ya sabía que había estado tras las rejas, decidió involucrarse con él. Sin embargo, la relación pronto mostró su lado tenebroso. Ingrid comenzó a notar cambios inquietantes en el hombre que ahora parecía dominarla y alejarla de todo. Un día, sin saberlo, quedó embarazada, lo que la llevó a regresar junto a Antonio. Se mudaron a Chañaral, un lugar donde Carvajal empezó a mostrar su verdadera naturaleza. La casa se volvió un refugio siniestro donde jóvenes mujeres eran llevadas bajo engaños, con promesas falsas de sesiones de pintura o concursos de belleza. Algunas lograban escapar y anunciar sus abusos, mientras que otras quedaban atrapadas. Carvajal se Qué mudó terrible, nuevamente, hermano. esta vez a Santiago, donde consiguió trabajo como profesor. Ahí su modo de actuar no cambió. Conoció a Carla, una joven de 19 años que ya había sido víctima de abusos y vivía amenazada por él. Cuando Carla recibió una invitación para clases de pintura, temió lo peor y pidió a su amiga, María Isabel, que la acompañara. Ay, El no, 14 de hermano. septiembre de 2007, Antonio Carvajal desató su furia. María Isabel fue atacada brutalmente, golpeada con un bate y fue enterrada en el jardín mientras aún seguía con vida. Carla fue testigo de esa escena espeluznante, pero logró escapar cuando Carvajal la llevó a otra casa para limpiar las pruebas. La joven corrió desesperada y contó todo a la primera persona que encontró, un acto que desencadenó la captura inmediata del hombre. El juicio inicial pareció beneficiarlo con una sorprendente absolución, pero la apelación mostró el verdadero rostro frío y calculador de Antonio. Finalmente, tras pruebas, la condena fue de 29 años. En 2018 salió libre con libertad condicional. Solo un año después, en un local comercial de La Serena, se obsesionó con Elaine Castillo, una Ay, mujer a la que no. acosaba con regalos y visitas constantes. Cuando Elaine cambió la foto de su WhatsApp por una en la que aparecía con un amigo, la furia de Carvajal explotó. Armado con un fierro, un trípode y una botella con benzina, atacó a la mujer, golpeándola brutalmente e intentando acabar con su vida. Afortunadamente, Helen resistió y logró escapar, alertando a los transeúntes, quienes inmovilizaron al agresor. Por este nuevo ataque, Antonio recibió 5 años adicionales en prisión. Bueno, Gerardo ojalá lo Rocha. hubieran matado en la cárcel. Hermano, estamos Gerardo viendo dentro de lo peor de Chile. Rocha era un empresario chileno conocido por fundar la Universidad de Santo Tomás. Tenía poder, contactos y dinero, pero también un carácter volátil. En su entorno era visto como un hombre impulsivo, de reacciones desmedidas y celos difíciles de contener. Su pareja, Verónica Espinosa, vivía entre el lujo y el miedo. Todo Muerto comenzó a desmoronarse 212 cuando ella dice, le confesó ese tipo suena al nuevo juguete de los reos. Sí, que totalmente. tiempo atrás había tenido una relación con Jaime Oliva, un ex martillero de edad avanzada. Aquella revelación detonó algo oscuro dentro de Rocha. A partir de ese momento ya no era el empresario exitoso, se convirtió en un hombre obsesionado. Rocha contrató un investigador privado por una suma millonaria para espiar a Verónica. El detective Dante Utronic fue siguiendo sus pasos y también los de un supuesto amante. El resultado del espionaje no confirmaba una nueva relación, pero eso no le bastó. En la mente del empresario ya no importaba la verdad, solo la traición que él creía que era cierta. En febrero de 2008, Gerardo le dijo a Verónica que tenía que resolver unos asuntos, no le explicó más. Acompañado por su chofer Manuel Contreras y su guardaespaldas César Osores, viajó hasta la casa de Jaime Oliva en el kiosco. Usaron como una excusa un supuesto arriendo. Los Una vez hueones. dentro, todo cambió. Cuando estuvieron a solas, Rocha sacó un arma de electrochoques y descargó múltiples impactos sobre Oliva. El hombre cayó sin poder defenderse. Sus reacciones cesaron en cuestión de segundos. El hombre quedó en silencio, roto solo por el zumbido estático del dispositivo. Ninguno de los testigos intentó socorrerlo. Entonces los tres comenzaron a rociar el cuerpo y la habitación con benzina. Lo más perturbador ocurrió después. Rocha pidió quedarse solo con el cuerpo. Durante 10 minutos permaneció ahí, sin testigos, solo con el cuerpo del hombre al que consideraba su rival. Lo que ocurrió en ese intervalo no se sabrá con certeza, pero lo que vino después fue sin dudas brutal. Usó el mismo artefacto de electrochoques para provocar una chispa que incendió los vapores inflamables. La explosión fue contenida, pero suficiente para dejarle heridas profundas en todo el cuerpo. Sus cómplices lo arrastraron fuera, lo envolvieron con una manta para ocultar sus quemaduras y lo llevaron a urgencias. Los médicos apenas pudieron estabilizarlo. Mientras tanto, Osores y Contreras fueron arrestados esa misma noche. No tenían una coartada ni explicación coherente,
Pronto el caso estalló en los medios. Un empresario exitoso, Empresario de un mierda. supuesto crimen pasional, un cuerpo calcinado, un ajuste de cuentas ejecutado con crueldad. Vaya, los medios de comunicación se deleitaron. A su vez, la justicia no tardó en actuar. Ambos cómplices recibieron sentencias largas, 12 años para cada uno. El detective privado fue condenado a 3 años por uso de técnicas de espionaje ilegal. Rocha, por su parte, no llegó a enfrentar un juicio. Las lesiones que sufrió en la explosión fueron demasiado graves. Permaneció semanas internado y sedado, en estado crítico. El 5 de mayo del mismo año, su cuerpo finalmente no resistió más. Irónicamente, terminó consumido por el mismo fuego que desató, siendo sin dudas una extraña muestra de karma. Fernanda Maciel. Uy, no, el caso Fernanda Maciel y la concha de tu madre. Fernanda Es que está Maciel más de tenía lejos solo de 21 perra. años y estaba a pocas semanas de dar la bienvenida a su hija cuando desapareció en Conchalí, Santiago. Salió una tarde de febrero de 2018 para reunirse con un amigo, pero nunca volvió a su hogar. Su ausencia desató una búsqueda intensa que se prolongó por más de 500 días, convirtiéndose en uno de los casos más comentados y dolorosos del país. Al principio, todas las miradas apuntaron a su pareja, Louise Petersen, quien mostraba comportamientos violentos y tuvo enfrentamientos públicos con la prensa, Muerto lo que alimentó 212 más las dice, sospechas. ahora solo falta del profe que descuartizaron. Sí, no, pero hermano, es que el de Fernanda Maciel, el conche de tu madre que lo hizo estuvo saliendo en las noticias, hablando, que pobre, que le están buscando, que él era el mejor amigo y el weón lo había hecho enfrente de todos. Se notaba que estaba hecho mierda porque como en las primeras noticias era flaquito y luego engordó caleta. Se notaba la ansiedad. Sin embargo, la verdad detrás de la desaparición era mucho más oscura y compleja, enredada en celos, traiciones y obsesiones. El foco se desplazó hacia Felipe Rojas, un conocido cercano a Fernanda y a su familia, con quien mantenía una relación amistosa desde hacía años. Aunque durante mucho tiempo las autoridades no encontraron pruebas concretas en su entorno, una confesión inesperada de su expareja reveló detalles escalofriantes. Felipe había planeado el crimen con frialdad, desde la agresión hasta el intento de ocultar el cuerpo. La noche que todo ocurrió, Felipe invitó a Fernanda a su bodega, esperando algo más que una simple visita. Pero ella, contrario a sus deseos, quería irse. La frustración y la rabia se apoderaron de él y la sometió violentamente. Muerto 212 Asfixió hasta que dice, yo me siento mal por la pareja de ella. Iba a ser papá y se lo negaron. Sí, y el culiao actuaba como si fuera el amigo ahí, como consolándolo a un conche de tu madre total. sus fuerzas se apagaron, para después envolver su cuerpo en sacos y enterrarlo en un hueco preparado con anticipación, cubriéndolo con tierra y cemento para así borrar cualquier rastro. Como un macabro intento de despistar, Felipe envió mensajes haciéndose pasar por Fernanda, fingiendo que aún estaba presente. Mientras tanto, buscó crear una coartada. Incluso fue captado consolando a la pareja de Fernanda, sin que éste siquiera sospechara de que la persona que lo abrazaba era el responsable de tan cruel pérdida. Tras un arduo proceso, Felipe fue capturado. Su caída fue completa, abandonado por quienes alguna vez estuvieron a su lado e incluso su propio abogado terminó renunciando. Sí. Finalmente, en 2023, recibió la pena máxima que la justicia chilena contempla. Ley Zamudio. Uy, el caso de Zamudio, hermano. Que vi que cuando yo era chico iba al Eurocentro y ahí está el grupito de Zamudio, pues weón. Tenía amigos que eran conocidos de ese grupo. Es palpico lo cerca que estáis de la gente. Era una noche cualquiera de marzo de 2002 en Santiago, pero lo que ocurrió esa madrugada cambió para siempre a Chile. Daniel Zamudio, un joven de 24 años, Muerto se encontraba 212 solo y dice, carajo. Sí, hermano, es palpico. vulnerable, enfrentando una lucha personal que lo había dejado errante por las calles. Su historia no era sencilla, problemas familiares, una reciente ruptura amorosa y un entorno que no siempre le ofrecía comprensión. En esa madrugada fatídica, 4 hombres se la encontrarían en un parque. La charla fue amigable hasta que los sujetos se enteraron de su orientación. Inmediatamente tomaron botellas y latas con las que agredieron a tajadas a Daniel. Incluso le marcaron esvásticas con cortes. Para ellos, su identidad era suficiente motivo para desatar una brutalidad sin límites. Estos 4 individuos tenían vidas marcadas por la violencia y el prejuicio. El líder del grupo, conocido como Patricio, era un hombre que ya arrastraba condenas penales y gozaba de permisos carcelarios que le permitían salir durante el fin de semana. Otro era Alejandro. También tenía antecedentes por peleas motivadas por su intolerancia y un resentimiento profundo hacia quienes consideraba diferentes.
Raúl, por su parte, venía de una carrera militar frustrada y arrastraba problemas con la ley. Finalmente, Fabián, el más joven, con solo 19 años, era quien entregaría las piezas claves para desentrañar lo que ocurrió. Cada vez que Daniel parecía perder el conocimiento, lo despertaban con más violencia, asegurándose de que su cuerpo resistiera para continuar con el tormento. Para que no pudiera escapar, tomaron una piedra gigante y golpearon todo su cuerpo, pero en especial sus piernas. Inclusive hicieron una palanca con su pierna y una roca. Según comentarían entre risas los perpetradores al día siguiente, había sonado como huesos de pollo cuando se la partían. Cuando la policía finalmente lo encontró, Daniel estaba irreconocible. Su rostro había sido desfigurado hasta tal punto de necesitar reconstrucción facial. El joven se mantuvo con vida semanas en el hospital, luchando contra el daño extremo que había sufrido. Su cuerpo mostraba la huella imborrable de ese odio, pero su espíritu se convirtió en un símbolo. Mientras tanto, los agresores no mostraban atisbo de arrepentimiento. De hecho, algunos de ellos llegaron a jactarse de lo que hicieron. Incluso llevaron a sus amigos al lugar de ataque para presumir lo que habían hecho, una actitud que causó más indignación en la sociedad. El caso desató conmoción y tras un extenso proceso judicial, los 4 hombres recibieron condenas que no reflejaban la gravedad de su crimen. Solo Patricio tuvo cadena perpetua, mientras que los otros 2 condenas Merecían menores, más, hermano. inclusive Merecían uno más. llegó a ser liberado a los pocos años. El legado de Daniel Zamudio fue más que un triste recuerdo. Fue el impulso para que Chile aprobara una ley antidiscriminación que hasta en ese entonces permanecía congelada, la llamada Ley Zamudio, que se convirtió en un escudo para proteger a aquellos que son atacados por su identidad. Todos los días le conversamos a Daniel, todos los días tratábamos de darle ánimo, que tuviera fuerza. Nadie que lo defendiera. Tuvieron 7 horas pegándole a mi hijo y sin compasión. ¿Por qué yo tengo que tener compasión con ellos ahora? Fuerte, hermano. La familia Bravo. Bastián Bravo era un joven cuya vida estuvo marcada por un entorno familiar complicado y oscuro. Desde pequeño fue víctima de violencia. Su madre, Meria Sepúlveda, arrastraba desde su juventud problemas emocionales profundos y un fuerte apego hacia su hijo que llegó a niveles extremos. Meria, afectada por trastornos y un consumo problemático de alcohol, intentó anclar a Bastián a su lado a través de métodos perturbadores. Más allá del cariño, su obsesión la llevó a cruzar límites que marcaron la vida del joven. El padre, Iván Bravo, nunca fue realmente parte de la vida de Bastián, pero estuvo involucrado en las sombras del tormento. La casa en que vivían se convirtió en un lugar donde la seguridad no existía. Bastián, ya con 20 años, cargaba con ese peso. Su vida se veía afectada no solo por los abusos familiares, sino también por la dependencia a sustancias que usaba para evadir su realidad. Su paso por el barrio estaba marcado por la oscuridad que lo rodeaba, y su desaparición el 13 de noviembre de 2013 encendió las alarmas. Su madre, desesperada, aparecía en medios de comunicación clamando por su regreso, prometiendo cambios y rogando por otra oportunidad. Pero detrás de esas súplicas, las investigaciones comenzaron a revelar secretos cada vez más inquietantes. En la computadora de Meria, la policía encontró imágenes perturbadoras, fotografías explícitas de la hija de la mujer tomadas en posiciones indecorosas que revelaban un lado perverso en el ambiente familiar. Casi 3 meses después de la desaparición, el cuerpo sin vida de Bastián fue hallado. El panorama se volvió aún más sombrío. La causa exacta de su fallecimiento nunca fue esclarecida, pues las autoridades se enfocaron en la investigación de los abusos y la responsabilidad de los padres. El juicio se tornó un teatro lleno de contradicciones y secretos. Meria reconoció haber tomado las imágenes y fue la única condenada, aunque con una pena leve que no pareció ser justicia en la magnitud de lo sucedido. El padre, por falta de pruebas, fue absuelto. Terrible este caso de mierda. Gringo. San Carlos, una comuna tranquila de la región del Ñuble, aún guardaba cicatrices visibles del terremoto de 1930 cuando, en 1946, comenzó a vivir un episodio oscuro y aterrador. Entre los pobladores que llegaron para ayudar a reconstruir, apareció un hombre al que solo lo conocían como el Gringo. No hablaba español ni nadie sabía de dónde venía. Pasaba desapercibido, casi invisible en aquel pueblo marcado por la calma y el esfuerzo. Pero la paz se quebró con la aparición de cuerpos infantiles con extrañas heridas en el cuello, una señal inquietante que comenzó a sembrar el miedo.
Nadie podía entender cómo ocurría algo tan brutal en un lugar tan pequeño y pacífico. Una tarde, una madre que había dejado a su hijo jugando en el patio fue testigo de una escena infernal. Regresó y lo vio. El gringo devoraba al pequeño sin ningún tipo de remordimiento. Hijo de Su perra. grito desgarrador ahuyentó al hombre, que escapó despavorido, dejando tras de sí el pobre cuerpo. Los vecinos, llenos de rabia y desesperación, lo persiguieron y lograron atraparlo. Intentaron hacer justicia por mano propia, golpeándolo con furia, pero el hombre no reaccionaba ni con quejidos ni movimientos. Era como si nada le afectara. Cuando llegó Carabineros y lo detuvo, otro detalle perturbador salió a la luz. Durante su cautiverio, el gringo no había ingerido alimento alguno. La única vez que se le vio comer fue cuando un guardia, intentando entenderlo, le ofreció sangre de una carnicería. Sorprendentemente, ese fue el único momento en que el hombre mostró algo parecido a la saciedad. Y Eso con de esto acabamos mierda, un largo hermano. recorrido por los casos más turbios de Chile. ¿Qué opinas? ¿Hay algún caso que agregarías? Si es así, déjalo en los comentarios. Le agradezco al editor y al dibujante de la miniatura del video. Sin ustedes el contenido no hubiese sido posible. Mis redes y la de ellos se encontrarán en la descripción. Sin más que decir, estos han sido los casos más turbios de Chile. Una mirada a lo más oscuro del país. Muerto 212 dice, ¿qué mierda eso último? Ay, terrible, hermano. Qué chucha, ¿no? No sabía de ese caso de canibalismo en Chile. Qué chucha, ¿no? ¿Sabéis que traje con vos videazo? Suscribirme, ¿no? Conocí a este paisano. Bueno, está a la mitad del camino de llegar al millón, cabro. En volada así, las reacciones ayuden para que lleguen al millón. Su licazo y suscribirse. El link va a estar en la descripción.